Uno de los personajes más recordados de nuestra rica historia es José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II, quien un 4 de noviembre de 1780, apoyado por su esposa Micaela Bastidas, sus hijos y un nutrido grupo de valientes y corajudos patriotas, dio inicio al levantamiento indígena más grande contra el virreinato español en el Perú. Mi nombre es Carlos Andrés y hoy hablaremos sobre Túpac Amaru II. Túpac Amaru II era de origen mestizo y descendiente de Túpac Amaru I, cuarto y último de los incas de Vilcabamba. A la muerte de su padre, Túpac Amaru II hereda el Curacasco de Surimana, Tangazuca y Pampamarca. Era adinerado y se dedicaba al comercio de mulas, usadas en esa época para el transporte de mercancías. Por otro lado, fue criado hasta los 12 años por el sacerdote criollo Antonio López de Sosa y luego estudió en el Colegio San Francisco de Borja, donde mostró preferencia por lo criollo. Llegó a dominar el latín y a utilizar refinadas vestimentas hispanas. También dominó y usó la lengua nativa quechua. Durante su infancia vivió en Surimana, aunque acompañaba a su padre en sus viajes a lo largo del distrito y más lejos, mientras éste cumplía sus deberes como curaca y ejercía su oficio de mercader. Estas expediciones continuaron cuando José Gabriel se hizo mayor de edad y asumió el puesto y la profesión de su padre. Su educación inicial quedó a cargo de los padres López de Sosa y Rodríguez. Por su condición de indígena noble, estudió en el prestigioso colegio San Francisco de Borja del Cusco, dirigida por la Orden de los Jesuitas para los hijos de los curacas. El 25 de mayo de 1758 contrajo matrimonio con Micaela Bastidas Puyucagua, con quien tuvo 3 hijos: Hipólito, Mariano y Fernando, todos apellidados Condorcanqui Bastidas. 6 años después de su matrimonio, fue nombrado curaca de los territorios que le correspondían por herencia. Condorcanqui fijó su residencia en la ciudad del Cusco, desde donde viajaba constantemente para controlar el funcionamiento de sus tierras. Como curaca, José Gabriel mantenía derechos sobre la tierra. También tenía intereses en la pequeña minería y campos de coca en Carabaya, al sur, y poseía varias casas y una pequeña hacienda. Heredó 350 mulas de su padre, las que usaba para trabajar el circuito Cusco-Alto Perú, la ruta de comercio que ligaba Lima y Cusco con las sumamente importantes minas de Potosí. Las personas lo reverenciaban por su herencia inca y, de acuerdo con muchos, por sus educadas maneras y su disposición a defender al campesino pobre. Debido a sus prósperas actividades económicas, empezó a sufrir la presión de las autoridades españolas, quienes lo sometían al pago de prebendas, en especial por presión de los arrieros que vivían en la región de la cuenca del Río de la Plata, quienes intentaban tener el monopolio del tránsito de mineral por el Alto Perú. A finales de la década 1770, la apertura de Buenos Aires al comercio alto del Perú acabó con el monopolio comercial de Lima y significó una mayor competencia para los productores del Cusco, que vendían sus mercancías en Potosí y que tenían que competir con las de Buenos Aires e incluso los de España. Por otro lado, la extendida sobreproducción a lo largo de los Andes empujó los precios a la baja. Más aún, en los años 1778 y 1779, un clima extremadamente frío dañó las cosechas y dificultó los viajes. En 1780, Túpac Amaru, quien también experimentó estas crisis, tenía considerables recursos, pero del mismo modo numerosas deudas. También fue testigo del malestar económico y oyó hablar de él a diferentes autores, desde mercaderes al borde de la bancarrota hasta comunidades que no podían solventar la creciente carga fiscal. Condorcanqui vivía la situación típica de los curacas. Tenía que mediar entre el corregidor y los indígenas a su
su cargo. Sin embargo, se vio afectado, como el resto de la población, por el establecimiento de aduanas y el alza de las alcabalas, lo que perjudicó fuertemente su negocio de mulas que transportaban mercadería entre el Perú y el Río de la Plata. Realizó reclamos sobre estos temas, pidiendo también que los indígenas fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas, reclamados dirigidos por las vías regulares a las autoridades coloniales en Tinta, Cusco y después en Lima, obteniendo negativas o indiferencia. Además, adopta el nombre de Túpac Amaru II en honor de su antepasado Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba, buscando que se le reconociera su linaje real inca, por lo cual siguió por años un proceso judicial en la Real Audiencia de Lima, el cual indirectamente le otorgaría el reconocimiento del título de Marqués de Santiago de Oropesa. A la muerte de la última titular, María de la Almudena Enríquez de Cabrera y Almanza, en el año 1741. El 4 de noviembre de 1780 captura y enjuicia y ejecuta al corregidor español Antonio de Arriaga, iniciando con ello la rebelión contra la dominación colonial. Al comienzo el movimiento reconoció la autoridad de la corona española, ya que Túpac Amaru afirmó que su intención no era ir en contra del rey, sino en contra del mal gobierno de los corregidores. Más tarde, la rebelión se radicalizó, llegando a convertirse en movimiento independentista. Túpac Amaru II declararía que había considerado realizar la sublevación desde que López de Castilla fue corregidor del Cusco, pero que en esas fechas era una posibilidad remota. Su esposa Micaela Bastidas, así como familiares de ambos, tuvieron una participación de primer orden en el movimiento, tanto en el reclutamiento, abastecimiento y hasta cierto punto en la toma de decisiones. Con el apoyo de otros curacas, mestizos y algunos criollos, la rebelión se extendió, llegando a tener tropas de decenas de miles de combatientes. Entre sus ofrecimientos se hallaban la abolición tanto del reparto como del alcabala, la aduana y la mita de Potosí. Desde un inicio, Túpac Amaru II buscó ganarse el apoyo de la iglesia e integrar a indígenas, criollos, mestizos y libertos negros en un frente anticolonial, pero no pudo evitar que la masificación del movimiento convirtiera el accionar independentista en una lucha racial contra españoles y criollos. Durante su máximo apogeo y especialmente luego de la captura y ejecución de Túpac Amaru y su familia, la rebelión se extendió de manera sumamente violenta, sin toma de prisioneros y con la práctica de asesinar a cualquier persona que hablase castellano o vistiese a la manera europea. Los indígenas que se vestían con moda española también fueron atacados. Así, la ejecución sistemática de los Pucacunca, literalmente cuellos rojos o gringos, convirtió la rebelión en un auténtico baño de sangre en el que se estima el asesinato entre 80 y 100.000 personas. El proceso de Túpac Amaru sería excomulgado por la iglesia por medio del arzobispo de Cusco, Juan Manuel Moscoso, en primera instancia el 17 de noviembre de 1780, sobre la base de ser acusado de liberal por rebelarse ante la legítima autoridad del rey, y posteriormente el 19 de noviembre se adjudicaría el incendio de la iglesia de Sangarará en Tungazuca. También se argumentó que la rebelión era para darle el poder político a una facción cristiana que querían separarse del control del Papa en Roma. Tales excomuniones fueron una noticia muy tormentosa para Túpac Amaru y su esposa Micaela Bastidas, quienes eran devotos católicos, como resalta el líder revolucionario en una carta al obispo. Tras negarse a tomar el Cusco, sacrificando a los indígenas que los realistas ubicaban en la vanguardia, y ante la llegada de un ejército de 17.000 soldados de Lima, Túpac Amaru II ordenó la retirada de su ejército a su base militar en Tinta, mientras las fuerzas realistas mandaban una expedición punitiva de casi 20.000 soldados en su contra.
Fue en esta campaña en la que, tras ser derrotado en la batalla de Chacacupe, Túpac Amaru II fue traicionado por dos partidarios suyos, el mestizo Francisco Santa Cruz y el español Ventura Landaeta, y es capturado en Langui el 6 de abril de 1781, encadenado y montado en una mula, ciudad donde ingresó una semana después con semblante sereno, mientras las campanas de la catedral repicaban celebrando su captura. Apresado en la capilla de San Ignacio del convento de la Compañía de Jesús, fue sucesivamente interrogado y torturado. Cuando el visitador español José Antonio de Arreche, enviado del rey de España, entró intempestivamente al calabozo para exigirle nombres a cambio de promesas, Túpac Amaru II le contestó: solamente tú y yo somos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo de semejante tiranía. Ambos merecemos la muerte. El viernes 18 de mayo de 1781, en un acto público en la Plaza de Armas del Cusco, se cumplió la sentencia de Túpac Amaru II, es decir, 209 años después de la ejecución de Túpac Amaru I. Sus familiares y principales capitanes, quienes fueron sacados de sus celdas, custodiados por miembros fuertemente armados de la milicia de mulatos y la de Huamanga, hasta llegar a la plaza donde se habían levantado horcas, también vigiladas por mulatos armados. Los prisioneros iban vestidos con zurrones que se usaban para traer hierba mate del Paraguay y con las manos y los pies fuertemente atados. Diego Verdejo, Antonio Blitas, sirviente negro que participó del ahorcamiento de Arriaga y posiblemente dibujó un retrato de Túpac Amaru II. El hermano de Micaela, Antonio Bastidas y Antonio Castelo fueron las primeras víctimas. Después fueron ejecutados Francisco Túpac Amaru, tío de José Gabriel, e Hipólito, hijo mayor de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas, a quienes le cortaron la lengua antes de ser ahorcados. A continuación fue ejecutada por garrote Tomasa Tito Condemaita, en algún momento llamada la favorita de Túpac Amaru. Después de Micaela Bastidas fue llevada a las horcas, donde se le intentó cortar la lengua, pero se afirma que los verdugos no lo lograron y solo pudieron hacerlo tras su ejecución mediante el garrote. A José Gabriel, al igual que hicieron con varios de sus lugartenientes, con su tío y su hijo mayor, le cortaron la lengua. Intentaron descuartizarlo vivo, atando cada una de sus extremidades a caballos para que estos tirasen de aquillas y las arrancaran, pero sus intentos fracasaron debido a su contextura física. Frustrado por esos intentos infructuosos, Arreche ordenó decapitarlo. Su hijo menor, Fernando, gritó al ser testigo de la agonía de su padre, en palabras del geógrafo y viajero inglés Clemens, quien visitó el Perú numerosas veces a mediados del siglo XIX. Fernando lanzó un grito desgarrador, grito que por muchos años repercutió en el corazón de todos los concurrentes, acrecentando su odio contra los opresores. Fue este grito la sentencia de muerte de la dominación española en América del Sur. Tras su muerte, el cuerpo de Túpac Amaru fue despedazado, su cabeza fue colocada en una lanza exhibida en Cusco y Tinta, sus brazos en Tungazuca y Carabaya y sus piernas en Libitaca, actual provincia de Chumbivilcas, y en Santa Rosa, actual provincia de Melgar, Puno. De igual forma, despedazaron los cuerpos de su familia y seguidores y los enviaron a otros pueblos y ciudades. Todo ello descrito en el documento español Distribución de los Cuerpos o sus partes de los 9 reos principales de la rebelión ajusticiados en la plaza de Cusco el 18 de mayo de 1781. Los científicos que han estudiado este intento de desmembramiento concluyeron que por la contextura física y resistencia de Túpac Amaru II no hubiera sido posible descuartizarlo de esa manera. Sin embargo, probablemente sí le dislocaron brazos y piernas junto con la pelvis. Se teoriza que aunque hubiera sobrevivido a esta ejecución, hubiera quedado prácticamente inválido. A pesar de la ejecución de Túpac Amaru II y de su familia, el gobierno virreinal no logró sofocar la rebelión, que continuó acaudillada por su primo, Diego Cristóbal Túpac Amaru, al tiempo que se extendía por el Alto Perú y la región de Jujuy. Asimismo, se comenzó a evidenciar con
contra los criollos mala voluntad de parte de la corona española, especialmente por la causa de Oruro y también por la demanda entablada contra Juan José Segovia, nacido en Lima, y el coronel Ignacio Flores, nacido en Quito, quien había ejercido como presidente de la Real Audiencia de Charcas y había sido gobernador intendente de La Plata, Chuquisaca o Charcas, actual Sucre. Bueno, mi linda gente, esta fue la historia de Túpac Amaru II. Cuídense, mi linda gente, y muchas bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.